Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, queridos compañeros, compañeras. La verdad que me encanta el nombre que le pusieron a este espacio, que es Charlas Compañeras, porque es así como yo me siento cada vez que me junto con ustedes y porque sé que este tema es un tema que nos hermanó hace ya muchos años y que nos continúa hermanando y nos hermanará hasta el final, hasta que no veamos que pudimos conseguir lo que tanto deseamos, que es un trabajo digno sin violencia laboral. Quiero agradecerlas a todas y tomarme un segundo antes de entrar en la charla para rescatar un poco la historia. Noé, que está nuestra querida compañera Noé Ruiz. El trabajo, me encanta que estés, Noé. El trabajo nuestro desde hace tantos años fue la construcción de la creación de una oficina en el 2004, 2005, en donde empezamos a trabajar a pura demanda, compañeras, de ver a compañeros y compañeras que eran víctimas de violencia y discriminación en el mundo del trabajo, y esa construcción que fuimos hermanándonos hizo que pudiéramos tener un procedimiento de atención, un trabajo de difusión, así que creo que la historia hace entender que la construcción de la solución y la salida a todo esto tiene que ser colectiva, y en ese marco de serlo colectivo, todas las compañeras de todas las organizaciones han estado presentes, así como en las épocas de mayor resistencia, donde un gobierno antipopular, antinacional, trató de hacernos creer de que podíamos desaparecer de cierta manera nuestros pensamientos tan solo por no querer que la oficina se integre. Y eso fue una estrategia, también como es la violencia, una estrategia de desarmar los colectivos. Pero en eso lo seguimos construyendo, y hoy quiero agradecer, como lo hago siempre cuando puedo, a todas las compañeras, a todos los sindicatos, a todos de la posibilidad de saber que si estoy en el Ministerio de gracias a ustedes, y eso lo voy a valorar, por eso siempre van a poder contar conmigo. Sepan que el Ministerio de Trabajo es la casa abierta. Perdón, los perritos, ¿vieron esto? Podemos hacerlo desde las casas. Perdón. El Ministerio de Trabajo se convierte ahora en el sueño que siempre tuvimos de volver a tener, en un ministerio de puertas abiertas donde podamos discutir las políticas que nos signifiquen a todos y a todas. En ese marco empezamos a hablar de violencia laboral, y en ese camino llegó el convenio 190, que fue para todas nosotros la necesidad imperiosa de que ya un organismo internacional pueda dar luz y poner en palabras la significancia que tiene la violencia. Comentaba Ali en estos documentos, los primeros documentos que habíamos sacado, de que cuando hablábamos de violencia no podemos dejar de pensar en el abuso de poder que se da en una relación de trabajo que siempre es desigual para el trabajador y para el empleador. Y esto, en homenaje un poco a estos años, en estos días ha sido el homenaje a Centeno, abogado laboralista, que supo entender que nunca iba a haber una relación de igualdad en el mundo del trabajo, porque había alguien que ponía una norma y los otros que nos acomodábamos. En esa desigualdad y esa asimetría del poder se configura lo más macabro que puede suceder en una relación de trabajo, que es un abuso de poder que se da con una finalidad concreta, que es sacar, someter o excluir a un trabajador de su lugar de trabajo, pero fundamentalmente que lo que daña es la autoestima y la dignidad del trabajador. Frente a esto, la única respuesta posible es empezar a pensar cómo desarmar la violencia laboral y cómo tratar de ver cómo podemos, en cierta manera, si es posible, poder contribuir a eliminar los efectos de la violencia laboral.
Cualquier trabajador o cotrabajadora que sufra de violencia laboral perturba para siempre, lamentablemente, si no se actúa en forma preventiva con su salud psicofísica. En el transcurso de todos estos años que la Oficina de Violencia Laboral ha atendido, vemos que las afecciones en la salud como primer margen se transforman desde simples dolores posturales y terminan siendo depresiones agudas que se diferencian mucho de un estrés, porque cuando se habla de violencia no estamos hablando de un estrés en donde una persona se recupera, sino en una afectación, como dije antes, al derecho humano básico y fundamental de la autoestima y de la dignidad. Por eso es necesario elaborar algunos conceptos y que estemos imbuidos de saber de qué forma se manifiesta la violencia para poder después ver qué medidas podemos tomar frente a eso. En general se habla mucho de violencia laboral y se entiende como la especie de agresión física que se da para sacar a un trabajador o trabajadora. Otra de las formas es lo que se conoce como móvil. A mí me gusta hablar de acoso psicológico, que es esa conducta reiterada, sostenida en el tiempo, que merma la autoestima y que se trata de confundir al trabajador para que caiga en su propio error y se justifique la violencia que se ejerce en él. Y otra de las peores formas es el acoso sexual. Si bien la violencia afecta a varones y mujeres, y en esto sabemos que es así, afecta con mucho mayor fuerza todo lo que tiene que ver con mujeres y diversidades. La violencia laboral se manifiesta fundamentalmente también con un gran tilde de discriminación. Las mujeres a lo largo de toda nuestra vida, desde que comenzamos la etapa del trabajo, ya sea en las primeras etapas, como finalizando nuestra vida laboral, casi todas, nadie puede decir que en ningún momento haya sido víctima de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia patriarcal que se manifiesta en la sociedad en general se trabaja también y se manifiesta en el mundo laboral. En todos estos años nosotros hemos atendido ya a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras, y este dato que les comento, que la violencia se manifiesta con mayor fuerza en las mujeres, es un dato que corroboramos con nuestro observatorio, en donde a lo largo de todos estos años casi siempre el 70% de las mujeres eran las que podían denunciar situaciones de violencia y solamente el resto era de varones. Si bien, y acá me parece que hay que decirlo para que no nos quedemos encerradas en que solamente la violencia afecta a las mujeres, si bien los varones la padecen y tal vez de una forma bastante humillante por lo que se entiende que representa el trabajo para los varones, en el caso de las mujeres el perjuicio más grande es que hace que las mujeres no podamos independizarnos ni acceder a cánones igualitarios en el acceso, en la permanencia y en toda nuestra vida laboral, y también cuando nos retiramos del mercado laboral. Por eso las mujeres seguimos siendo siempre las más pobres, las más vulnerables, y en las cuales es necesario trabajar con mayor ahínco en las políticas, como así también en el resto de las diversidades. El convenio 190, como decíamos, que a mí me gusta llamarlo, todo el mundo habla del 190, suena como un numerito, que es mucho más que eso, porque es un convenio que por primera vez enmarca el derecho laboral dentro de los derechos humanos y habla de la necesidad del goce del trabajo en condiciones sin violencia. Que un convenio internacional hable desde el goce al trabajo, del goce a poder vivir una relación plena y de trabajo, creo que es ya de por sí muy importante porque lo pone como herramienta fundamental. Y lo más importante es que nuestro país ha sido uno de los primeros países en ratificarlo y nos pone a la vanguardia de plantear qué es lo que vamos a hacer y cómo debemos trabajar para poder dar cumplimiento al convenio, que entre otras cosas lo que hace es entender
mundo del trabajo, habla del mundo del trabajo, ya no del lugar de trabajo, y comprende a todo tipo de trabajadores.